Hola alumnos y alumnas, para el siguiente video vamos a entender los tres métodos existentes para realizar sumas y restas o adiciones y sustracciones de fracciones. Nosotros tenemos tres métodos. El primero consiste en amplificar o simplificar, que principalmente siempre se va a utilizar amplificar o la mayor parte de las veces. El método 2, producto cruzado o carita feliz. Y el método 3, el mínimo común múltiplo. Vamos a realizar un ejemplo por cada método para que puedan entender los tres y poder más adelante lógicamente definir cuál es el método que a ustedes les resulta más sencillo, ¿ya? Pero recuerden siempre que debemos entender ojalá todos los procesos para que así sea el momento que sea que me pregunten yo sepa cómo realizarlos. Para el primer ejercicio nosotros tenemos 2/3 menos 1/7 y consiste en que yo voy a amplificar cada fracción por el denominador de la otra. Esto quiere decir, y recordamos amplificar, que consiste en multiplicar, ya amplificar, ampliar, agrandar algo, ya entonces yo voy a multiplicar, en este caso la fracción de 2/3 por el denominador de la otra que es un 7. Entonces ya anoto aquí, ¿cierto? Por 7 en el numerador, y quedó feito, por 7 y por 7. Y la otra fracción, en consecuencia, la voy a multiplicar por el denominador de la otra, que sería 3. Entonces voy a amplificarla por 3 y por 3. Ya, en el caso del verde, ¿cierto? De la primera fracción, me voy a dar cuenta de que solo tengo que multiplicar los números para que me resulte el numerador y el denominador. 2 por 7 es 14 y 3 por 7 es 21. Luego mantengo el signo que esté entre las fracciones, que es un menos, y voy por la siguiente, que sería en el numerador 1 por 3, 3 y 7 por 3, 21. Luego aquí me doy cuenta de que tengo ambas fracciones con el denominador común. Y si recordamos a cursos anteriores, nos damos cuenta de que para sumar o restar fracciones con igual denominador, yo simplemente tenía que mantener el mismo denominador, que en este caso es 21, y los numeradores los voy a sumar o restar como correspondan. En este caso los tengo que restar, que sería 14 menos 3. Y finalizamos el ejercicio diciendo que la fracción corresponde a 11 sobre 21 o 11/21. ¿Ya? Esto sería el método para amplificar. Y cabe destacar que el método 1 y el método 2 son recomendados cuando tengo dos fracciones. Por ejemplo, si tuviera más de 2, tendría que hacer esto con las primeras dos fracciones y luego tomar este resultado y hacerlo de nuevo con la tercera fracción. ¿Ya? Es por eso que yo en clase también le mencionaba que el método 3 del mínimo común múltiplo facilita todas las cosas, además de entregarnos la fracción irreductible enseguida. Ya, porque uno de estos métodos es posible que a mí me resulte una fracción que la puedo seguir reduciendo, es decir, lo puedo seguir simplificando. ¿Ya? Y es por eso que entra este concepto de simplificar. Si yo me doy cuenta que la fracción se puede seguir simplificando, tengo que simplificar. Recuerden que simplificar en este caso es dividir, es decir, buscar un número que el numerador y el denominador me divida de forma exacta. En este no es el caso, ya que no hay ningún número existente que me divida al 11 y al 21 a la vez. Así que termino mi ejercicio ahí. Voy al método 2, el producto cruzado, la carita feliz. ¿Ya? Y la carita feliz es la que se forma, ¿cierto?, con estas multiplicaciones de esta manera. Y visualmente podemos ver una carita ahí, ¿cierto? ¿Ya? Esta carita feliz consiste simplemente en multiplicar. Para encontrar el numerador yo tengo que multiplicar de forma cruzada. Siempre comienzo con el numerito de arriba a la izquierda, es decir, el 4. Lo voy a multiplicar por 7 porque son multiplicaciones cruzadas. Y en este caso voy a sumar porque es una adición la otra multiplicación cruzada, que es 8 por 2. Y en el denominador va a resultar la multiplicación de ambos denominadores, que sería 8 por 7. Si continúo avanzando en este ejercicio, me voy a dar cuenta, por ejemplo, que el denominador es 56, porque 8 por 7 es 56. Y en el numerador, 4 por 7 es 28, más 8 por 2, 16. Entonces solo me falta calcular la suma de los numeradores, que en este caso 28 más 16 es 44. Y el denominador 56. Y ahí termino mi método 2, ¿ya? Que consiste en el producto cruzado o carita feliz.
Si pasamos a nuestro tercer método, el mínimo común múltiplo, primero que todo nosotros tenemos que saber cuáles son los números primos. Los números primos son aquellos que tienen solamente dos divisores, sí mismos y el 1, ¿ya? Es por eso que aquí en la tablita que viene arriba a la derecha se van a dar cuenta que todos los que están en rojo van a ser primos, porque no tienen más divisores que sí mismo y el 1. Por ejemplo, el 17 no tiene números que lo divida de forma exacta más que el 17 y el 1, ¿ya? Entonces, ¿por qué debo saber para esto? Ya que yo para resolver este método 3 tengo que realizar dos tablitas con la descomposición prima de cada denominador. Primero del 16 y después del 25. Que era la descomposición prima de ir buscando los divisores primos que me vayan dividiendo de forma exacta el número. Por ejemplo, el 16 yo me doy cuenta que se puede dividir por 2. Eso me va a resultar 8. 8 dividido en 2 me va a resultar 4. 4 dividido en 2 me va a resultar 2. Y 2 dividido en 2, 1. Siempre termino cuando a la izquierda anoto el 1. ¿Ya? Ahí termino con la descomposición prima de esta cifra. Y realizo lo mismo con la cifra 25. Ya me doy cuenta que no me sirve ni el 2 ni el 3, pero sí el 5. Entonces divido por 5. 25 dividido en 5 es 5. Y 5 dividido en 5 es 1. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me interesa de esta tablita? Son los numeritos que están a la derecha. Es decir, estos 4 2 y los 2 5. Si llega a ocurrir de que, por ejemplo, en la tablita azul yo hubiera tenido números 2, supongamos que un solo 2. Voy a considerar solo los 2 donde existan más números, ¿ya? Y que los vamos a ver en un ejercicio que resolvimos en clases, ¿ya? En este caso es sencillo porque no voy a tener confusión respecto a ese tema. Simplemente tengo que multiplicar todos los números, ¿ya? En este caso 2 por 2, por 2, por 2 y por 5 por 5. ¿Ya? Me doy cuenta que 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16, 16 por 5 es 80 y 80 por 5 es 400. ¿Ya? Entonces me doy cuenta, este numerito va a ser mi denominador común, ¿ya? Para ambos. Escribo mi 400 ahí como denominador. Y el paso de ahora es el que ustedes me decían que quizás era engorroso, ¿ya? Ya que yo aquí, el denominador tiene que dividirlo por cada denominador y multiplicarlo por el numerador. Yo se lo dibujé de esta manera. Yo tengo que dividir 400 dividido en 16 y el resultado multiplicarlo por 1. ¿Ya? Entonces me doy cuenta que 400 dividido en 16 es 25 y 25 por 1 es 25. Anoto esa primera cifra. Y para la otra fracción realizo lo mismo. 400 dividido en 5 y el resultado lo multiplico por 1. Me doy cuenta que 400 dividido en 25 es 16 y 16 por 1 es 16. Entonces voy a restar 16 aquí. Y finalmente solo me falta hacer la resta en el numerador y me voy a dar cuenta que 25 menos 16 es 9 y mantengo mi denominador 400. Y termino mi fracción. Si se dan cuenta, es una fracción irreductible, es decir, que no se puede simplificar, no se puede seguir reduciendo. Y esa es la gran ventaja que tiene el mínimo común múltiplo, ¿ya? Y es algo que se realiza si yo añadiera, por ejemplo, otra fracción a estas dos. Voy realizando exactamente lo mismo, solamente que siempre voy a tener cuidado con los números que voy a considerar de cada tabla, ¿ya? Esto sería el método 3 de mínimo común múltiplo y lo vamos a reforzar con el ejercicio que resolvimos en clases, ¿ya? Entonces, para este ejercicio tenemos que realizar lo mismo, ¿cierto? Las dos tablitas con el 6 y el 4. Yo voy dividiendo, ¿cierto? Por mis números primos. Voy a comenzar por el 3. 6 dividido en 3 es 2 y 2 dividido en 2 es 1. Y para la otra tablita del 4, voy a comenzar a dividir por el 2. 4 dividido en 2 es 2 y 2 dividido en 2 es 1. Y tengo mis dos tablitas listas. Y aquí es donde me encuentro con la problemática que les decía de que, por ejemplo, el 2 se repite en ambas tablas. Entonces, yo voy solo a considerar donde tenga mayor cantidad de ese número, del 2. Más adelante lo vamos a aprender a través de potencias. Como todavía no se pasa el concepto de potencias, lo vamos a entender de esta manera. De que yo considero solo donde existan el mayor número. Entonces me olvido del otro 2 y considero solo esos dos 2. Y lógicamente tengo que considerar el 3, porque el 3 no
no tenía nada que ver en ese sentido. Por ejemplo, si hubiera tenido más 3, más cantidad de 3 en la otra tabla, lógicamente considero los otros 3. ¿Ya? Entonces yo debo multiplicar todos esos números que encerré en el círculo. 3 por 2 y por 2. Y me doy cuenta que 3 por 2 es 6 y 6 por 2 es 12. Es decir, mi denominador aquí va a ser 12. Y yo realizo el mismo proceso anterior. Tomo este denominador, lo voy a dividir por cada uno de los denominadores y el resultado lo voy a multiplicar por el numerador. 12 dividido en 2 es... Perdón, 12 dividido en 6 es 2 y 2 por 4 es 8. ¿Qué iría ahí? Luego mantengo el signo de las fracciones más y realizo la otra división que sería 12 dividido en 4 y el resultado lo multiplico por el numerador. 12 dividido en 4 es 3 y 3 por 3 es 9. Entonces solo me va a faltar sumar los numeradores, que es 17, y mantengo el denominador 12. Y nuevamente me doy cuenta que es una fracción irreductible porque no existe ningún número que me divida al 17 y al 12 a la vez, de forma exacta. Estos serían los 3 métodos para resolver una adición o una sustracción de fracciones. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, plantéenmela, puede ser por comentarios, por correo o también en la misma clase. ¿Ya? Así que no duden en preguntar. Jamás se queden con una duda. Así que aprovechen las clases también para poder preguntarnos a los profesores. Nos vemos en el siguiente video. Espero que haya quedado entendido. Y chao, chao.